El viento helado de Iron Creek no solo soplaba aquella tarde de 1875, rasgaba la piel expuesta de los hombres como una cuchilla ciega y oxidada, cargando el olor metálico de nieve inminente y el humo estancado de las minas de carbón. El cielo pesaba sobre el pueblo con un color plomo opresivo, prometiendo un invierno que, según los más viejos, limpiaría la tierra de los débiles y de los desprevenidos. La calle principal era un lodazal congelado, marcado profundamente por las huellas de las carretas y por las botas pesadas de los mineros, que se amontonaban bajo el toldo del almacén general. Había una tensión eléctrica en el aire, no de celebración, sino de una curiosidad mórbida y cruel, pues todos aguardaban la llegada de la diligencia que traía las encomiendas del este. El ruido de las espuelas y los susurros maliciosos llenaban el silencio, mientras los hombres evaluaban la futura mercancía humana con la misma mirada crítica que usaban para comprar caballos de carga o herramientas de minería. Caleb se recostó en una viga de madera podrida, manteniéndose deliberadamente alejado de la multitud ruidosa, con el sombrero calado para ocultar el cansancio crónico que marcaba sus ojos oscuros. Él no estaba allí por deseo, lujuria o soledad romántica, sino por una necesidad aritmética brutal. Necesitaba a alguien para mantener la casa en pie, mientras él intentaba salvar el rancho de la quiebra segura. Sus manos, callosas y perpetuamente sucias de tierra, jugaban, nerviosamente, con un trozo de tabaco, delatando la ansiedad que su postura rígida de ex soldado intentaba camuflar. Él había pagado una tarifa por adelantado, una apuesta a ciegas hecha en un momento de desesperación financiera, esperando recibir una mujer robusta, capaz de soportar el aislamiento y el trabajo pesado. El cinismo en su rostro era una armadura. Él ya había visto lo peor de la humanidad en la guerra, y no esperaba nada más que un contrato cumplido y silencio. Cuando la diligencia finalmente surgió en la curva del camino, sacudiéndose violentamente sobre los baches, el grupo de hombres se agitó como una jauría sintiendo el olor a sangre fresca. El vehículo se detuvo con un chirrido agudo de frenos gastados, y la puerta se abrió, revelando el interior oscuro y sofocante. Dos mujeres bajaron primero, con vestidos sencillos pero cuerpos sanos, recibiendo silbidos y aprobaciones ruidosas de los mineros que las esperaban. Pero Caleb no se movió, sus ojos fijos en la sombra que quedaba dentro de la cabina, una vacilación que hizo que su estómago se revolviera con un mal presentimiento. El cochero, un hombre sin paciencia, gritó algo rudo hacia el interior, y fue entonces que un bastón de madera oscura, gastado por el uso constante, surgió primero, tanteando el estribo de hierro con una incertidumbre dolorosa, silenciando momentáneamente el alboroto de la calle, mientras todos observaban el movimiento lento y penoso. Clara emergió de la oscuridad del carruaje con una dignidad que contrastaba violentamente con su evidente dificultad física, siendo cada movimiento una batalla visible contra la propia gravedad. Su pierna izquierda, visiblemente más corta y torcida, se arrastraba con un peso muerto, obligándola a apoyar todo el cuerpo en el bastón, mientras intentaba bajar sin caer en el lodo inmundo. El esfuerzo hizo que gotas de sudor frío surgieran en su frente pálida, a pesar del viento cortante, y sus labios estaban presionados en una línea fina de concentración absoluta. Ella usaba un vestido gris remendado con esmero, limpio pero desgastado, y sus ojos barrían la multitud no con miedo, sino con una inteligencia analítica que parecía medir el peligro de cada hombre presente. El sonido rítmico e irregular de su paso, toc arrastra, resonó en la veranda de madera, un anuncio sonoro de su fragilidad en un mundo que exigía perfección física. El corredor de matrimonios, un hombre bajo con una sonrisa grasienta y dientes manchados de tabaco, carraspeó alto, intentando disipar la obvia incomodidad de la multitud ante aquella figura rota. Él señaló a Clara como si presentara un animal defectuoso en el mercado, usando un tono de voz falsamente jovial que apenas ocultaba su desprecio. Anunció que, debido a la circunstancia infeliz de la joven y al desistimiento del novio original que la había visto en el puerto, el precio del contrato sería reducido a la mitad para quien honrara el compromiso. Las risas ahogadas comenzaron a circular, comentarios crueles sobre qué haría un hombre con una mujer que ya venía rota o que no servía ni para correr de los indios. Clara permaneció inmóvil, sujetando el bastón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, negándose a bajar la cabeza ante la humillación pública que la rodeaba.
Caleb sintió un sabor amargo a bilis en la boca, una mezcla de rabia por la publicidad engañosa y una vergüenza ajena que lo quemaba por dentro. Él miró a la mujer, luego al corredor, y sintió el peso de las miradas de burla de los otros hombres, que ahora esperaban ver si el ranchero duro aceptaría el resto. Él podría haber dado la espalda, podría haber exigido la devolución de su dinero e irse, dejándola a merced de la ciudad minera, pero algo en la postura erguida de ella, en la negativa absoluta a llorar, tocó una fibra antigua de su honor militar. Con un suspiro pesado que parecía drenar su alma, él avanzó, arrojando el resto del dinero a los pies del corredor con desprecio. No dijo una palabra de bienvenida, solo asintió secamente hacia su carreta, validando la transacción más por terquedad que por compasión. Clara observó al hombre que acababa de comprarla, notando la rigidez en sus hombros y la ausencia total de cualquier gentileza en su mirada sombría. Ella sabía exactamente lo que él estaba pensando. Ella había visto esa misma mirada de inversión perdida en el rostro de su padre y de cada hombre que se había cruzado en su camino desde la infancia. Su silencio era más cortante que los insultos de la multitud, pues confirmaba que, para él, ella no era una esposa, sino una carga infeliz adquirida por obligación. Aún así, ella se acomodó el chal sobre los hombros, levantó la barbilla y cojeó hasta su carreta sin esperar ayuda, siendo cada paso una declaración silenciosa de que su mente estaba intacta, aunque su cuerpo no lo estuviera. La vergüenza quemaba sus mejillas, pero se la tragó en seco, transformando el dolor emocional en combustible frío para sobrevivir a los próximos minutos. El viaje hacia las afueras de la ciudad estuvo marcado por un silencio opresivo, roto apenas por el sonido monótono de los cascos de los caballos y el rechinar de las ruedas en el camino irregular. Caleb mantenía los ojos fijos en el horizonte gris, las manos firmes en las riendas, negándose a mirar hacia el lado donde Clara se equilibraba precariamente en el banco de madera dura. El paisaje de Wyoming se desplegaba alrededor de ellos como un océano de pasto seco y rocas afiladas, un lugar vasto e indiferente que parecía tragar cualquier esperanza de consuelo o ternura. El viento aullaba a través de los pasos de las montañas, y Clara sintió el frío penetrar sus huesos, pero se mantuvo rígida, analizando el perfil del hombre a su lado, intentando descifrar si él era simplemente frío o peligroso. La distancia física entre ellos en el banco de la carreta era pequeña, pero el abismo emocional era tan vasto como el territorio salvaje que atravesaban. Cuando finalmente llegaron al rancho, la realidad de la situación de Caleb golpeó a Clara con la fuerza de una bofetada física en el rostro. No era una hacienda próspera, sino una choza de madera castigada por el tiempo, rodeada de corrales que necesitaban desesperadamente reparaciones y un ganado flaco que pastaba a la distancia. El lugar olía a aislamiento y trabajo duro sin recompensa, un reflejo arquitectónico del alma del hombre que vivía allí. No había flores, no había cortinas en las ventanas, solo la funcionalidad bruta de un campamento militar permanente enclavado al pie de las montañas. Clara se dio cuenta inmediatamente de que no había sido traída a un hogar, sino a una trinchera de batalla contra la naturaleza y la pobreza. Mientras Caleb bajaba y comenzaba a desenganchar los caballos sin mirarla, ella entendió que la lucha allí sería diaria y despiadada. Dentro de la casa, la oscuridad solo se rompía por la luz tenue que entraba por las grietas de las tablas mal encajadas de la pared. Caleb entró, se quitó el sombrero y finalmente se volvió para encararla, la frustración estallando en su voz por primera vez en aquel día interminable. Él miró su bastón, luego la cocina vacía y fría, y soltó una risa seca y sin humor, pasándose la mano por el rostro con agotamiento. Dijo brutalmente que necesitaba a alguien para cargar agua, cortar leña y ayudar en el parto de los terneros, y que ella, con esa pierna, sería solo otra boca inútil que alimentar, antes de que el invierno los matara a todos. Sus palabras no fueron gritadas, sino dichas con una resignación factual que dolía más que cualquier grito, dejando claro que él consideraba su presencia un error fatal. Clara sintió las lágrimas picar en sus ojos, pero la furia fría de una vida entera siendo subestimada subió por su espina dorsal, enderezando su postura. Ella golpeó la punta del bastón en el piso de madera con un chasquido fuerte que resonó en la sala vacía, forzando a Caleb a mirarla a los ojos. Con la voz temblorosa pero firme, ella dijo que no tenía a dónde volver y que no permitiría que él la descartara como a un animal herido antes de verla intentarlo. Ella caminó hasta la chimenea fría, cojeando dolorosamente,
y comenzó a organizar la leña con movimientos precisos y eficientes, ignorando el dolor para encender el fuego que él había descuidado. La llama prendió, iluminando el rostro sorprendido de él y el rostro decidido de ella, sellando el inicio de una guerra, silenciosa entre el prejuicio de él y la voluntad de hierro de ella. Antes de continuar, deja en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Los primeros días en el rancho se arrastraron con la lentitud agonizante de una enfermedad crónica, marcados por una rutina de silencio hostil y tareas domésticas exhaustivas que ponían a prueba los límites físicos de Clara. A cada amanecer, antes incluso de que el sol tocara los picos nevados de las montañas Bighorn, ella ya estaba de pie, luchando contra la rigidez dolorosa en su pierna deformada por el frío penetrante de la cabaña mal aislada. El sonido de su bastón golpeando el suelo de madera se convirtió en el metrónomo de la casa, un ritmo constante que parecía irritar a Caleb cada vez que sus miradas se cruzaban en la cocina estrecha. Él la observaba luchar con el peso de los cubos de agua o con la leña húmeda, pero jamás ofrecía ayuda, manteniendo la promesa cruel de que ella tendría que probar su utilidad o sucumbir a la dureza de aquella tierra despiadada. Clara, por su parte, se mordía los labios hasta sangrar, negándose a pedir auxilio, transformando cada tarea cumplida en una pequeña victoria contra el desprecio de él. Mientras Caleb desaparecía en los pastizales para trabajar hasta el agotamiento, Clara comenzó a explorar los rincones descuidados de la casa, intentando imponer algún orden al caos masculino que dominaba el ambiente. Encontró ropa sucia apilada como trapos viejos, restos de comida, petrificados y una capa de polvo que cubría cualquier vestigio de civilidad anterior. Con una determinación metódica, ella fregó el piso de rodillas, ignorando el dolor agudo que subía por su cadera, y remendó las camisas rasgadas de él con puntadas pequeñas y precisas, usando la luz tenue de la ventana como guía. La casa comenzó a cambiar sutilmente. El olor a moho fue reemplazado por el aroma de hierbas secas que ella encontró en el granero y colgó en las vigas, y las ventanas, antes opacas de suciedad, ahora permitían que la luz pálida del invierno iluminara la mesa donde comían en silencio sepulcral. Caleb notaba los cambios, pero su orgullo herido le impedía comentar, limitándose a gruñidos desconfiados. Caleb pasaba sus días librando una guerra solitaria contra el deterioro del rancho, intentando reparar cercas podridas y cuidar de un ganado que parecía tan cansado y hambriento como él. La sombra de las deudas se cernía sobre su cabeza como una nube de tormenta, y la presión de la minera vecina para comprar sus tierras aumentaba cada semana, alimentando su insomnio y su temperamento explosivo. Él veía a Clara cojear por el patio y sentía una mezcla tóxica de culpa y resentimiento. Culpa por haber traído a una mujer inválida a aquel infierno, y resentimiento porque la presencia de ella era un recordatorio constante de su propia quiebra financiera y emocional. Evitaba mirar directamente a la pierna de ella, desviando los ojos siempre que el andar descompasado delataba la discapacidad, como si ignorar la realidad pudiera hacer que el problema desapareciera mágicamente. Una tarde, la tensión latente estalló cuando Clara, intentando cargar una olla pesada de estofado, tropezó en el borde de la alfombra y cayó, esparciendo la cena arduamente preparada por el suelo. El estruendo del metal y el grito ahogado de dolor de ella hicieron que Caleb saltara de la silla, pero en lugar de ayudarla a levantarse, se quedó quieto, mirando la comida desperdiciada con una expresión de derrota absoluta. Le gritó que sabía que aquello sucedería, que ella era un peligro para sí misma y una carga inútil que él no podía llevar, descargando meses de frustración reprimida sobre ella. Clara, caída en el suelo y con lágrimas de humillación quemándole los ojos, no se encogió. Agarró su bastón, lo usó para erguirse con una dignidad temblorosa y lo encaró con una furia fría que lo silenció instantáneamente. Ella dijo que la comida podía rehacerse, pero el alma amarga de él tal vez no tuviera arreglo. La tregua frágil se rompió definitivamente días después con la llegada de Boone, el martillo, y su banda de secuaces, cuyos caballos enormes pisotearon el jardín incipiente que Clara intentaba cultivar. El capataz de la minera era una montaña de músculos y arrogancia, bajando de su montura con la confianza de quien ya poseía todo lo que veía, inclusive la tierra bajo las botas de Caleb. El ranchero salió a la veranda con su rifle en la mano, los nudillos blancos de tensión, mientras Clara observaba todo por la rendija de la ventana, sintiendo el peligro irradiar de aquellos hombres como calor de un horno. Boone rió fuerte, un sonido que recordaba a piedras siendo aplastadas.
y preguntó si Caleb ya estaba listo para vender el agujero de lodo, o si necesitaría ser convencido por el invierno y el hambre que ciertamente vendrían. Boone entonces notó la silueta de Clara en la ventana, y sus ojos se entrecerraron con malicia depredadora, haciendo un comentario obsceno sobre la nueva adquisición de Caleb. Gritó para que todos oyeran que Caleb debía estar muy desesperado para comprar una yegua coja que nadie más quería, burlándose de la idea de que una mujer defectuosa pudiera sobrevivir allí. La humillación hizo que el rostro de Caleb ardiera, pero no por defensa del honor de Clara, sino por la vergüenza de tener su elección expuesta al ridículo público. Cargó el arma, pero Boone solo sonrió, sabiendo que tenía la ventaja numérica y psicológica, y arrojó una bolsa de monedas al lodo como una oferta final insultante antes de dar la espalda. Mientras la banda se alejaba levantando polvo, Caleb pateó la bolsa de dinero con furia impotente, sintiéndose más pequeño que nunca ante los ojos juzgadores de su esposa. En el intento desesperado de probar su fuerza tras la humillación, Caleb comenzó a trabajar con una imprudencia suicida, atacando las reparaciones del techo del granero bajo una lluvia helada que hacía la madera resbaladiza como jabón. Ignoró las advertencias del cuerpo cansado y la lógica de seguridad, movido solo por la rabia ciega que nublaba su juicio militar habitual. Fue entonces que el accidente inevitable sucedió. Su pie resbaló en una teja suelta, y al intentar sostenerse, su pierna derecha se rasgó profundamente en un clavo oxidado y expuesto. El dolor fue punzante, un rayo blanco que lo cegó momentáneamente, y cayó en el heno húmedo allá abajo, agarrando el muslo donde la sangre oscura comenzaba a brotar, mezclándose con la suciedad y el estiércol del suelo del granero. Demasiado orgulloso para admitir la debilidad, Caleb ató un trozo de tela sucia alrededor de la herida, apretándolo con fuerza bruta para estancar el sangrado, y decidió esconder la herida de Clara. Entró en casa cojeando, intentando disimular la claudicación, irónicamente imitando el andar que tanto criticaba en ella, y fue directo a la habitación, rechazando la cena con un gruñido áspero. Clara notó la palidez mortal en su rostro y el rastro sutil de gotas rojas en el suelo, pero cuando intentó preguntar, él le cerró la puerta en la cara, encerrándose en su sufrimiento solitario. Durante la noche, la fiebre llegó galopando. Caleb temblaba incontrolablemente bajo las mantas, delirando con recuerdos de la guerra y murmullos inconexos, mientras la infección del clavo oxidado se extendía por su sangre como un veneno silencioso. A la mañana siguiente, el silencio en la casa era absoluto y aterrador, pues Caleb no se levantó al amanecer por primera vez desde que llegara al rancho. Clara, sintiendo el peso del silencio, forzó la puerta de la habitación y lo encontró inconsciente, empapado de sudor frío, con la pierna hinchada y pulsando en un tono violáceo alarmante, bajo el vendaje improvisado. El olor dulzón y podrido de la gangrena incipiente llenó el cuarto pequeño, y Clara se dio cuenta con horror de que él estaba al borde de la muerte por pura terquedad masculina. El miedo intentó paralizarla, pero la necesidad de acción inmediata activó su mente práctica. Sabía que no había médico en un radio de 30 millas, y que la vida de aquel hombre tonto y orgulloso ahora dependía exclusivamente de las manos que él despreciaba. Clara asumió el mando de la situación con una autoridad que nunca había tenido permiso para ejercer, cojeando rápidamente entre la cocina y la habitación para reunir todo lo que necesitaba. Encendió el fuego para hervir agua, tomó la botella de whisky intacta de Caleb, afiló su mejor cuchillo de cocina y buscó su kit de costura, cuyas agujas finas ahora tendrían un propósito mucho más visceral. Cuando volvió a la habitación y arrancó las mantas, Caleb despertó en un sobresalto febril, intentando empujarla con débiles protestas de vergüenza, pero Clara sujetó sus hombros con una fuerza sorprendente. Ella lo miró a los ojos y dijo con voz de acero que él podía odiarla después, pero que ahora se quedaría quieto, o perdería la pierna entera antes de la puesta del sol. El procedimiento fue una prueba de fuego para ambos. Clara tuvo que abrir la herida infectada para drenar el pus y limpiar el tejido muerto, una tarea que exigía estómago fuerte y manos firmes, mientras Caleb gritaba y mordía un trozo de cuero para no desmayarse de dolor. No hubo delicadeza, solo la brutalidad necesaria de la medicina de frontera, pero en cada movimiento de Clara había una competencia innegable que Caleb, incluso a través de la niebla del dolor, fue forzado a reconocer. Ella limpió la herida con whisky, ignorando los espasmos de él,
y comenzó a coser la piel rasgada con la misma precisión meticulosa que usaba en sus bordados, sus dedos ágiles danzando sobre la carne herida. Por primera vez, su discapacidad era irrelevante. Lo que importaba era la claridad de su mente y la firmeza de sus manos. En los días que siguieron, la dinámica de poder en la casa se invirtió completamente, con Caleb confinado a la cama, débil y dependiente, mientras Clara se convertía en la guardiana absoluta del rancho. Ella cambiaba sus vendajes con paciencia, lo alimentaba con caldos fortificantes y monitoreaba su temperatura con la palma de la mano fresca en su frente ardiente, creando una intimidad forzada que rompió las barreras físicas entre ellos. Caleb, humillado por su propia impotencia, la observaba cojear por la habitación, pero ahora, en lugar de repulsión, él comenzaba a sentir una extraña gratitud mezclada con admiración renuente. Se dio cuenta de que la mujer a la que había llamado inútil, lo estaba manteniendo vivo, cargando el peso de la casa y de él mismo sin una sola queja, soportando el cansancio que él mismo apenas aguantaba cuando estaba sano. Mientras Caleb dormía, Clara encontró el libro de contabilidad del rancho tirado en un rincón polvoriento y comenzó a analizar los números con su mente afilada para las matemáticas. Descubrió errores groseros en los cálculos de intereses cobrados por el banco y pagos duplicados que Caleb, en su ignorancia letrada, jamás había notado, revelando que la situación financiera no era tan desesperada como parecía, sino fruto de mala gestión y explotación. Cuando Caleb despertó, más lúcido, ella le mostró los papeles, explicando con calma dónde se estaba escapando el dinero y cómo podrían renegociar la deuda basándose en los errores del banco. Caleb miró las columnas de números organizadas por la letra elegante de ella y se sintió pequeño ante aquel intelecto que él había subestimado tan groseramente. Se dio cuenta de que ella no había traído solo un cuerpo al rancho, sino un cerebro que él desesperadamente necesitaba. La recuperación de Caleb trajo una nueva atmósfera a la casa, un respeto silencioso que reemplazaba el desprecio anterior, aunque las palabras de afecto todavía eran inexistentes entre ellos. Él comenzó a apoyarse en ella para caminar hasta la veranda, aceptando su brazo como soporte, una imagen irónica de dos cojos, ayudándose mutuamente a enfrentar el mundo. En una de esas tardes, mientras observaban la puesta del sol, Caleb intentó murmurar un agradecimiento torpe, pero las palabras se quedaron atascadas en la garganta. En su lugar, solo apretó levemente la mano de ella que estaba sobre la barandilla, un gesto minúsculo que, para Clara, valió más que cualquier discurso. La soledad absoluta de ambos estaba siendo llenada, no por romance, sino por una alianza de supervivencia forjada en el dolor y en el cuidado mutuo. Pero la paz en el rancho duró poco, pues Boone, impaciente con la falta de respuesta de Caleb y la aproximación del invierno, decidió escalar sus tácticas de intimidación al terror puro. En una noche sin luna, el sonido de disparos rasgó el silencio del valle, seguido por los mugidos aterrorizados del ganado, siendo abatido cobardemente en la oscuridad de los pastizales. Caleb, aún débil y con la pierna cicatrizando, intentó levantarse en un ímpetu de furia, agarrando su rifle con manos temblorosas, listo para correr hacia la muerte segura, contra un enemigo invisible y numeroso. El honor masculino exigía que él saliera y luchara, que enfrentara a los agresores cara a cara, aunque eso significara dejar a Clara viuda y desprotegida minutos después. Clara, sin embargo, anticipó el movimiento suicida de él y bloqueó la puerta de salida con su propio cuerpo, blandiendo su bastón no como apoyo, sino como una barrera física firme. Ella miró los ojos salvajes de Caleb y dijo con una frialdad táctica impresionante que salir a esa oscuridad era exactamente lo que Boone quería, para matarlo accidentalmente como invasor o en defensa propia. Caleb gritó que estaban matando su sustento, pero Clara no retrocedió un milímetro, argumentando que ganado muerto era pérdida, pero un marido muerto era el fin de todo. Le explicó que Boone estaba probando los límites, intentando arrastrarlo a un terreno donde la fuerza bruta vencía, y que necesitaban jugar un juego diferente si querían sobrevivir a aquella noche. Con la respiración agitada, Caleb bajó el arma lentamente, derrotado por la lógica inatacable de ella, y permitió que ella lo guiara lejos de la puerta y de las ventanas expuestas. Clara apagó las lámparas rápidamente, sumergiendo la casa en la oscuridad total para que pudieran ver afuera sin ser vistos, transformando el hogar en una fortaleza de observación.
Ella susurró su plan. No saldrían a cazar fantasmas en la oscuridad. Fortificarían la casa y atraerían a Boone a un terreno donde su ventaja numérica sería anulada por la inteligencia posicional de ellos. Aquella noche, mientras los disparos cesaban y el silencio tenso volvía, Caleb miró a su esposa y no vio más a la mujer que había comprado por lástima, sino al general que comandaría la defensa de sus vidas. La tensión del cerco inminente cambió algo fundamental en la estructura de su relación. La jerarquía de género y fuerza física se disolvió ante la necesidad urgente de estrategia y cooperación. Clara comenzó a dibujar un mapa rudimentario del rancho en la mesa de la cocina, marcando puntos ciegos y líneas de tiro, mientras Caleb, impresionado, proporcionaba detalles sobre el alcance de las armas y la resistencia de los materiales. Trabajaron juntos por primera vez, hombro con hombro, sus voces bajas intercambiando información vital mientras el viento aullaba afuera, trayendo la promesa de nieve y violencia. Clara sugirió usar las herramientas de la granja como trampas alrededor de la casa, transformando el terreno familiar en un campo minado para los caballos de Boone. La transformación de Clara era visible. Su postura estaba más erguida, sus movimientos más decisivos, alimentada por la adrenalina y por la validación silenciosa que recibía al ver a Caleb escuchar sus ideas. Ella ya no era la novia coja escondida en el carruaje. Era la mente detrás de la resistencia, la arquitecta de una defensa imposible. Caleb, por su parte, luchaba contra la propia frustración física, pero canalizaba su energía para preparar las armas y reforzar las cerraduras, aceptando las órdenes de ella sobre dónde posicionar cada barricada. La vergüenza de depender de ella se había transformado en un respeto pragmático. Él sabía, como soldado, que en tiempos de guerra, sigues a quien tiene el mejor plan. Y esa noche, el mejor plan venía de la mujer a la que había subestimado. Sin embargo, la calma estratégica fue solo el preludio de la tormenta. Un mensajero de Boone apareció a la mañana siguiente, arrojando el cadáver de un ternero en la veranda con una nota clavada en la carne sangrienta. El aviso era claro y final. Tenían hasta el anochecer para firmar la venta y partir, o la casa sería quemada con ellos dentro, sin testigos para contar la historia. El plazo fatal puso una presión insoportable sobre ellos. Ya no había tiempo para planes largos o negociaciones bancarias. Caleb miró el rifle, luego la pierna aún adolorida, y sintió el peso de la mortalidad. Clara miró la ventana, calculando ángulos y distancias, y sintió el peso de la responsabilidad. El miedo era un sabor metálico en la boca de ambos, pero no había espacio para el pánico. Pasaron las horas finales transformando la cabaña en un búnker, clavando tablas en las ventanas y dejando solo rendijas estrechas para apuntar. Clara preparó munición y agua, distribuyendo cuchillos en puntos estratégicos, mientras Caleb le enseñaba cómo recargar el rifle rápidamente, tocándose sus manos con una urgencia que prescindía de palabras. El sol comenzó a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangre ominoso, y las sombras de las montañas se estiraron sobre el rancho como dedos largos y oscuros, intentando sofocarlos. Sabían que la noche traería el infierno hasta su puerta, y que lo único que estaba entre ellos y la muerte era la confianza recién descubierta el uno en el otro. Cuando la última luz del día desapareció, el sonido de decenas de cascos resonó en la tierra congelada, vibrando a través del piso y subiendo por las piernas de Clara y Caleb como un temblor de tierra. Se posicionaron en lados opuestos de la sala principal, Caleb en la ventana del frente y Clara en la del fondo, espalda con espalda, unidos por el peligro. La respiración de Caleb era pesada, el dolor en la pierna un recuerdo constante de su vulnerabilidad, pero miró a Clara una última vez antes del primer disparo y vio una determinación feroz en sus ojos que le dio coraje. «Ellos no se llevarán esta casa», susurró ella, apretando el bastón que ahora escondía una hoja afilada en la punta. «No mientras yo esté de pie». El primer disparo destrozó la ventana del frente, esparciendo trozos de vidrio por la sala como diamantes mortales que brillaban a la luz de la chimenea, marcando el inicio del infierno en la tierra. Caleb respondió inmediatamente, disparando su rifle contra las sombras en movimiento allá afuera, el retroceso del arma sacudiendo su cuerpo debilitado y enviando olas de dolor a través de su pierna herida. El ruido era ensordecedor, una mezcla caótica de pólvora explotando, madera siendo triturada por balas, y los gritos salvajes de los hombres de Boone, que rodeaban la casa como lobos hambrientos sintiendo el olor a sangre. Clara no gritó. En su lugar,
Se agachó por debajo de la línea de las ventanas, moviéndose con una rapidez sorprendente para recargar las armas de repuesto. Sus manos no temblaban mientras manipulaban los cartuchos fríos de metal. Ella se convirtió en la extensión silenciosa de la voluntad de Caleb, alimentando la defensa con munición y calma mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba en violencia y ruido. Boone, al darse cuenta de que la resistencia era más feroz de lo esperado, cambió la táctica de asedio a la destrucción pura, ordenando que sus hombres lanzaran antorchas encendidas contra la madera seca de la veranda. El olor a humo acre comenzó a invadir la cabaña, mezclándose con el olor metálico de la sangre y del sudor, creando una atmósfera sofocante que ardía en los pulmones y hacía lagrimear los ojos. Las llamas lamieron las paredes externas, proyectando sombras danzantes y demoníacas en el interior de la sala, transformando su refugio en un horno claustrofóbico. Caleb tosió violentamente, el humo irritando su garganta, pero continuó disparando, desesperado por mantener a los invasores a distancia antes de que el fuego los consumiera vivos. Clara, percibiendo el peligro térmico, arrastró los cubos de agua que previsoramente había almacenado, empapando las alfombras y las puertas, luchando contra el elemento fuego con la misma determinación que luchaba contra los hombres. La presión psicológica aumentó cuando la voz atronadora de Boone resonó por encima del tiroteo, burlándose de Caleb por esconderse detrás de las faldas de una tullida mientras su casa ardía. Cada insulto estaba calculado para herir el orgullo del ranchero, para hacerlo cometer un error fatal movido por la rabia, y por un momento, Caleb vaciló, la vergüenza quemando más que el fuego. Intentó levantarse para obtener un mejor ángulo de tiro, olvidándose momentáneamente de su limitación física, y su pierna herida cedió bajo el peso, haciéndolo tropezar expuesto ante la ventana rota. Fue en ese segundo de vulnerabilidad que una bala alcanzó su hombro derecho, girándolo con violencia y arrojándolo contra la pared opuesta, donde se deslizó hasta el suelo, dejando un rastro de sangre fresca en la madera. El rifle cayó de sus manos entumecidas, y la conciencia de Caleb osciló peligrosamente. El mundo, oscureciéndose en los bordes de su visión. Clara vio caer a su marido, y un grito se quedó atascado en su garganta, pero se lo tragó, sabiendo que el pánico sería la sentencia de muerte para ambos en aquel momento crítico. Se arrastró hasta él bajo la lluvia de balas, ignorando las astillas que cortaban sus brazos, y presionó un paño contra la nueva herida, sus ojos fijos en el rostro pálido de él. Caleb intentó hablar, intentó decirle que huyera o se rindiera, pero solo un susurro gorgoteante salió de sus labios antes de que sus ojos se volvieran y se desmayara por el dolor y el shock. Ahora, ella estaba verdaderamente sola. La fuerza bruta que la había protegido había caído, y lo único que quedaba entre ella y la brutalidad de Boone era su propia mente y el bastón que yacía a su lado. El silencio dentro de la casa contrastaba con el caos de afuera, un silencio pesado donde ella aceptó su destino, luchar o morir. La puerta principal, debilitada por los disparos y las patadas, finalmente cedió con un estruendo terrible, las bisagras reventando y permitiendo que el viento helado de la noche invadiera la sala caliente y llena de humo. La silueta maciza de Boone surgió en la abertura, recortada contra las llamas de la veranda, una figura de pesadilla que parecía ocupar todo el espacio disponible con su maldad. Entró despacio, las botas pesadas aplastando los trozos de vidrio, una sonrisa de triunfo cruel distorsionando su rostro cubierto de hollín al ver a Caleb, inconsciente en el rincón. No veía a Clara como una amenaza. Para él, ella era solo un objeto que restaba ser roto o descartado, una nota al pie irrelevante en su conquista de la tierra. Bajó el arma, confiado en su superioridad física absoluta, y caminó hacia ella con la arrogancia de un depredador que ya acorraló a su presa. Clara no retrocedió hacia los rincones oscuros como una víctima aterrorizada. En su lugar, se posicionó cerca de la chimenea, donde la luz era más fuerte, apoyándose pesadamente en su bastón con ambas manos. Parecía frágil, temblorosa, una imagen que confirmaba todos los prejuicios de Boone, pero sus pies estaban plantados en una posición que ella había estudiado, aprovechando la estabilidad del piso irregular. Respiró hondo, controlando el temblor de sus piernas, y miró directamente a los ojos del gigante, una afrenta que hizo que la sonrisa de él desapareciera. Boone se detuvo a pocos metros, riendo con desprecio, y preguntó si ella planeaba golpearlo con ese pedazo de palo viejo antes de que él le rompiera el otro lado de su cuerpo.
Subestimó la física del apalancamiento y la furia acumulada de una mujer que había pasado la vida entera aprendiendo a equilibrarse en un mundo inestable. «¿Crees que la fuerza es todo lo que importa?», dijo Clara, su voz baja y clara cortando el aire lleno de humo, atrayendo la atención de él lejos de Caleb y enfocándose enteramente en ella. Boone dio un paso más, invadiendo su espacio personal, extendiendo la mano, enorme para agarrarla por el cuello, esperando que ella se encogiera o gritara por misericordia. Pero Clara no se movió. Esperó hasta el último milésimo de segundo, hasta sentir el calor de la mano de él, y entonces actuó con una precisión quirúrgica. Giró la base del bastón, enganchándolo detrás del tobillo de él, y usó el propio peso de su cuerpo como contrapeso, tirando con una fuerza explosiva que venía de años cargándose a sí misma. Boone, desequilibrado en su momento de ataque, sintió sus pies ser barridos y su masa enorme trabajar en su contra, cayendo hacia adelante como un árbol cortado de raíz. El impacto del cuerpo de Boone contra el suelo de madera fue sísmico, el aire saliendo de sus pulmones en un gruñido de sorpresa y dolor, pero Clara no se detuvo a admirar su obra. Antes de que él pudiera recuperar el aliento o entender cómo había sido derribado por una inválida, ella giró el bastón en sus manos, revelando la punta reforzada de metal que Caleb nunca había notado. No usó la fuerza de los brazos, que sería insuficiente, sino la gravedad, dejando caer su cuerpo con la rodilla buena sobre la espalda de él, inmovilizándolo momentáneamente. Con un movimiento rápido, presionó el bastón contra la garganta de él, usando la palanca para cortar el aire, sus ojos brillando con una intensidad letal que ningún hombre en aquella sala jamás había poseído. Boone se debatió, sus manos intentando agarrarla, pero la posición de ella era perfecta, una llave mecánica que anulaba la fuerza bruta de él. «Cargo el peso de mi cuerpo torcido todos los días de mi vida sin quejarme», susurró Clara al oído del gigante que se sofocaba, sus palabras cargadas de un veneno frío y justificado. «Tú, con todos esos músculos, no aguantas el peso de tu propio fracaso por un solo minuto». La lucha drenó las últimas energías de Boone, mientras le faltaba el oxígeno. Sus ojos se abrieron en pánico, dándose cuenta demasiado tarde de que la debilidad física de ella ocultaba una adaptación letal que él jamás había comprendido. Intentó una última vez arrojarla lejos, pero Clara aumentó la presión, el bastón convirtiéndose en una barra de hierro despiadada, hasta que los movimientos de él cesaron y cayó en la inconsciencia, derrotado no por un arma de fuego, sino por la física simple y por la voluntad indomable de una mujer a la que él había despreciado. El silencio que siguió a la caída de Boone fue más impactante que el ruido del tiroteo. Allá afuera, los hombres, viendo caer a su líder y a la casa negándose a arder, comenzaron a retroceder, cobardes sin mando. Clara permaneció sobre el cuerpo derrotado por un largo momento, la respiración irregular, el sudor y el hollín cubriendo su rostro, sintiendo el temblor de la adrenalina comenzar a ceder lugar al agotamiento. Miró sus propias manos, que aún sujetaban el bastón con fuerza mortal, y se dio cuenta de que aquel objeto, antes símbolo de su vergüenza, ahora era el cetro de su autoridad. Se levantó con dificultad, el dolor en su pierna volviendo con fuerza total, pero esta vez, el dolor parecía diferente. No era más un castigo, sino el precio pagado por la victoria. Cojeó hasta la puerta abierta y la cerró contra el viento, dejando al mundo afuera y reclamando aquel espacio como suyo. Caleb comenzó a recobrar la conciencia lentamente, su visión borrosa captando solo formas indistintas y la luz trémula de la chimenea que moría. Esperaba despertar en el infierno, o no despertar. Esperaba ver a Boone riendo sobre su cadáver, pero lo que vio hizo que su corazón fallara y recomenzara con un nuevo ritmo. Clara estaba de pie en el centro de la sala, iluminada por el brillo anaranjado de las brasas, su silueta erguida y fuerte proyectada en la pared opuesta. A sus pies yacía el gigante inmóvil, una montaña conquistada, y en la mano de ella, el bastón descansaba no como un apoyo, sino como una espada envainada tras la batalla. La comprensión de lo que había sucedido invadió la mente de Caleb, rompiendo las barreras de su prejuicio con la fuerza de una revelación sagrada. Intentó moverse, gimiendo de dolor, y Clara inmediatamente abandonó su postura de guerrera para volver a ser la cuidadora, cojeando hasta él con una ternura urgente. Se arrodilló a su lado,
verificando el vendaje en su hombro, sus manos sucias de pólvora y sangre tocando la piel de él con cuidado reverente. Caleb miró su rostro, viendo por primera vez las líneas de fuerza alrededor de sus ojos y la belleza austera de su resiliencia, y sintió una vergüenza profunda por haberla subestimado, seguida por una ola avasalladora de gratitud. No vio la pierna torcida, vio solo a la mujer que había enfrentado al monstruo que él no había podido derrotar y había vencido. «Tú», susurró con la voz ronca, las lágrimas de alivio y admiración llenando sus ojos. «Tú salvaste todo». Clara no respondió con palabras, solo asintió levemente, secando el sudor de la frente de él con la manga del vestido rasgado, aceptando el reconocimiento sin arrogancia. Ella lo ayudó a sentarse, apoyando la espalda de él contra la pared segura, y juntos miraron hacia la ventana, donde la primera luz grisácea de la aurora comenzaba a aparecer, disipando el humo de la noche. El símbolo de su discapacidad, el bastón, estaba recostado en la chimenea, iluminado por el sol naciente, transformado para siempre a los ojos de ambos. Ya no era un trozo de madera que la marcaba como menos, sino el instrumento que había probado que ella era más. Allí, en el suelo sucio de sangre y cenizas, entre los escombros de su casa casi destruida, la verdadera unión entre ellos fue finalmente sellada, no por un contrato de papel, sino por la sangre y por el coraje compartido. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La mañana que siguió a la noche del cerco, trajo una luz límpida y cruda sobre el valle de Wyoming, revelando la extensión de la destrucción y el milagro de la supervivencia. El sol pálido se reflejaba en los trozos de vidrio esparcidos por la veranda y en la nieve manchada de hollín, pero el silencio que reinaba no era más el de una amenaza inminente, sino el de la paz conquistada a sangre y fuego. Los hombres de Boone habían desaparecido en la madrugada, cargando a su líder roto y humillado, dejando atrás solo rastros de cascos en retirada y la certeza de que la leyenda de la mujer coja, que había derribado a un gigante, ya comenzaba a extenderse como la pólvora. La casa, aunque marcada por agujeros de bala y chamuscada por el fuego, permanecía de pie, firme y desafiante contra el paisaje blanco, una metáfora arquitectónica perfecta para el matrimonio improbable que ahora la habitaba. Clara pasó las primeras horas del día limpiando los escombros de la sala, moviéndose con una lentitud deliberada que respetaba el cansancio profundo de sus huesos. Barrió las astillas de vidrio y recogió las vainas de munición vacías, sonando cada tintineo en el cubo de metal como una campana de victoria doméstica. Caleb la observaba desde el sillón donde descansaba, con el hombro vendado y el rostro aún pálido por la pérdida de sangre, pero sus ojos no cargaban más el peso del juicio o de la lástima. Por primera vez, veía la belleza austera en los movimientos irregulares de ella, comprendiendo que aquel ritmo roto de caminar no era una falla, sino la cadencia de una resistencia que él jamás había poseído. El rancho estaba silencioso, pero la casa parecía llena, colmada por una presencia femenina que él finalmente reconocía como esencial. La recuperación de Caleb en las semanas siguientes estuvo marcada por una inversión completa de la dinámica fría que había definido el inicio de su convivencia. Él ya no rechazaba los cuidados de ella. Al contrario, se sometía al cambio de vendajes con una docilidad que rayaba en la devoción, aprovechando aquellos momentos para estudiar las manos callosas y firmes de su esposa. No hubo grandes discursos, de disculpas o declaraciones de amor poéticas, pues ambos eran criaturas de pocas palabras, moldeadas por la dureza de la vida en la frontera. El perdón vino en los pequeños gestos, en la manera como él pasaba la mejor parte de la carne al plato de ella durante la cena, o como mantenía el fuego encendido durante toda la noche para que ella no sintiera el frío en las articulaciones doloridas por la mañana. El invierno llegó con fuerza total, cubriendo el valle con un manto espeso de nieve que aisló el rancho del resto del mundo, transformando la propiedad en una isla blanca y silenciosa. En otros tiempos, ese aislamiento habría sido la perdición psicológica de Caleb, un confinamiento con una extraña a la que despreciaba, pero ahora, la soledad de a dos se había convertido en un refugio acogedor. Trabajaban juntos en las reparaciones internas de la cabaña, Caleb aserrando la madera con el brazo bueno y Clara clavando las tablas con precisión, tapando los agujeros por donde el viento silbaba. Con cada clavo golpeado, sellaban no solo la casa contra el frío, sino también el pacto silencioso de asociación que habían forjado en el calor de la batalla, construyendo un hogar
donde antes existía solo un refugio precario. En una tarde gris, Caleb sorprendió a Clara al entrar en la casa cargando herramientas de carpintería y una lija gruesa, arrodillándose en el punto exacto de la sala donde ella había tropezado semanas antes. Sin decir una palabra, comenzó a trabajar en el piso, irregular, lijando las aristas de las tablas levantadas y nivelando las uniones imperfectas que eran trampas mortales para el paso arrastrado de ella. Trabajó durante horas, sudando a pesar del frío, alisando la madera hasta que quedara perfecta al tacto, eliminando los obstáculos que el descuido de él había permitido existir por tanto tiempo. Clara lo observó desde la cocina, con lágrimas silenciosas llenando sus ojos, entendiendo que aquel trabajo manual era la forma más pura de te amo que un hombre como él podría ofrecer. No podía arreglar la pierna de ella, pero podía arreglar el mundo alrededor para que ella no cayera. Cuando la nieve permitió el primer viaje hasta Iron Creek para reabastecer los suministros, la llegada de la carreta de Caleb fue un evento observado por todos en la calle principal. Esta vez no hubo risas, silbidos o comentarios maliciosos. La ciudad minera miraba con un respeto supersticioso a la pareja que había sobrevivido a lo imposible. Caleb detuvo los caballos frente al almacén general, en el mismo lugar donde la había comprado meses atrás, pero la escena que se desarrolló fue el opuesto exacto de aquella primera humillación. Bajó primero, ignorando el dolor en su pierna, y dio la vuelta a la carreta para ofrecer la mano a Clara, no con la impaciencia de quien carga una carga, sino con la reverencia de quien auxilia a una reina. La ayudó a bajar, y cuando sus pies tocaron el suelo, mantuvo el brazo firme para que ella se apoyara, desafiando a cualquiera a reírse. Dentro del almacén, el clima era de una cortesía nerviosa. El dueño de la tienda, que antes se había burlado de la mercancía defectuosa, ahora atendía a Clara con una rapidez servil, temiendo tanto la reputación de ella como la mirada protectora de Caleb. Clara sacó su lista de compras y el libro de contabilidad, verificando cada precio y cada peso con su habitual meticulosidad matemática, corrigiendo al comerciante cuando intentó redondear un valor hacia arriba. Caleb se recostó en el mostrador, cruzando los brazos con una sonrisa sutil de orgullo indisimulable, apreciando el espectáculo de su esposa dominando el ambiente con intelecto y firmeza. Vio a los otros hombres mirarla no ya como una inválida, sino como una fuerza de la naturaleza, y sintió una satisfacción profunda al saber que aquella mujer formidable había elegido luchar a su lado. El viaje de regreso al rancho se hizo bajo un cielo estrellado y limpio, el aire helado cortando el rostro, pero calentado por la cercanía de los cuerpos en el banco estrecho de la carreta. Caleb guió los caballos con una mano, mientras la otra buscaba, vacilante, la mano enguantada de Clara bajo la manta de lana gruesa que compartían. Cuando sus dedos se entrelazaron, sintió la aspereza de la piel de ella, marcada por el trabajo duro que le había salvado la vida, y la apretó con firmeza, sellando una promesa muda de fidelidad eterna. Clara recostó la cabeza en el hombro de él, permitiéndose, por primera vez en años, relajar la vigilancia constante y descansar el peso de su alma cansada en alguien que finalmente había probado ser un cimiento sólido. Al llegar a casa, la chimenea aún brillaba con brasas vivas, acogiéndolos con un calor que parecía emanar de las propias paredes que ellos habían defendido juntos. Clara fue hasta la ventana, la misma ventana que había sido su puesto de vigilancia y de combate, y miró la inmensidad oscura de las montañas, sintiendo que el miedo al futuro se había disipado junto con el humo de la batalla. Su bastón estaba recostado en la pared, ya no escondido o visto como un símbolo de vergüenza, sino integrado al paisaje de la casa como el rifle de Caleb sobre el manto. Se dio cuenta de que la verdadera discapacidad nunca había sido su pierna, sino la ceguera de aquellos que no lograban ver más allá de la superficie, una ceguera de la cual Caleb había sido curado por la experiencia brutal de la supervivencia. Caleb se acercó a ella, deteniéndose a su lado para mirar el mismo paisaje nocturno, irradiando su presencia una seguridad tranquila y restauradora. Tocó levemente el brazo de ella, haciéndola voltear, y sus ojos se encontraron con una claridad que prescindía de secretos o defensas pasadas. Pensé que estaba comprando a alguien para cuidar la casa, confesó con la voz ronca, la honestidad cruda flotando en el aire entre ellos. Pero terminé trayendo a casa a la única persona capaz de salvarme de mí mismo. Clara sonrió, una sonrisa rara y verdadera que iluminó su rostro cansado.
y respondió que las mejores gangas son aquellas donde se descubre el valor oculto después de la compra. El final del invierno encontró el rancho transformado. Las cercas estaban reparadas. El ganado sobreviviente estaba fuerte y la deuda bancaria renegociada, gracias a los cálculos de Clara. En una mañana de primavera, cuando el deshielo comenzaba a revelar el verde bajo el blanco, Caleb y Clara se sentaron en la veranda reconstruida, observando el amanecer sobre las tierras que ahora eran indiscutiblemente suyas. Caleb ya no estaba sentado solo fumando su tabaco amargo. Estaba al lado de ella, puliendo la madera del nuevo bastón que había tallado, mientras ella leía en voz alta las noticias de un periódico traído de la ciudad. La imagen era de una armonía perfecta, construida sobre los escombros del prejuicio y cimentada por la confianza mutua. En la escena final, se levantaron para entrar y comenzar el trabajo del día, y el eco visual de 1900. La primera llegada resonó, pero completamente transformado. En lugar de caminar detrás de él o luchar sola para subir los escalones, Clara esperó, y Caleb le ofreció el brazo derecho, el lado del corazón. Ella se apoyó en él, no porque no pudiera caminar sola, sino porque habían elegido caminar juntos. Mientras entraban en la casa iluminada por el sol de la mañana, la silueta de los dos se fundió en una sola sombra alargada en el piso de madera, probando que la unión de dos almas heridas puede crear una estructura más fuerte de lo que cualquier hombre entero jamás podría ser. La verdadera fuerza, aprendieron, no reside en los músculos que pueden fallar, sino en el espíritu que se niega a romperse. Si esta historia te impactó, suscríbete a nuestro canal.